Damos inicio a la reunión, que evidentemente disfrutamos mucho de contar con la participación de José Antonio Aguilar Rivera en estas jornadas de historia política, de un programa interuniversitario que trabajamos desde hace mucho tiempo juntos. El año pasado, toda la idea, por supuesto, era que el año pasado vernos en Mendoza, que lamentablemente eso se canceló, y que intentamos, diríamos, mantener el vínculo en estas nuevas condiciones que nos impone la pandemia. Así que es para nosotros un enorme placer contar con la participación de José Antonio en estas jornadas, para un tema de absoluta vigencia en la agenda pública argentina después del fallo de la Corte de ayer. Les comento rápidamente que voy a presentar a nuestro invitado de lujo, por supuesto. Vamos a escuchar su conferencia y después esperamos poder tener un intercambio muy rico con los expertos en Tocqueville y en el pensamiento político latinoamericano en torno a este tema tan central que tiene que ver con el federalismo. Como muchos saben, José Antonio Aguilar Rivera es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y maestro y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Chicago. Es profesor e investigador en la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas de México. Ha recibido numerosos premios, su currículum así lo acredita, internacionales y nacionales, a lo largo de su trayectoria académica, ¿no? También ha sido profesor de numerosas universidades norteamericanas y europeas y ha visitado más de una vez, ¿no es cierto?, congresos y reuniones en América Latina. Ha escrito libros y artículos sobre la teoría política y la historia constitucional y política de México y América Latina. También ha publicado trabajos sobre los intelectuales y el debate en torno al multiculturalismo en México y Estados Unidos. Es autor de numerosos libros, compilaciones, incluso es posible advertir la producción de textos escolares, una cosa realmente impresionante su producción. Entre ellos destaco El sonido y la furia, la persuasión multicultural en México y Estados Unidos, El manto liberal, los poderes de emergencia en México, 1821-1876. En pos de la quimera, reflexiones sobre el experimento constitucional atlántico, muy leído en nuestros círculos. La geometría y el mito, un ensayo sobre la libertad y el liberalismo en México, 1821-1970, y Ausentes del universo, reflexiones sobre el pensamiento político hispanoamericano en la era de la construcción nacional. Editó también los volúmenes México, Crónicas de un país posible, Las elecciones del gobierno representativo en México y La espada y la pluma, Libertad y liberalismo en México entre 1821 y el 2005. Y en relación a la temática que desarrollará en el marco de nuestras jornadas, el doctor Aguilar Rivera publicó Cartas Mexicanas de Alexis de Tocqueville en el año 99. Estimado José Antonio, es un gusto poder contar con tu participación en estas jornadas dedicadas a reflexionar sobre las formas del federalismo argentino y latinoamericano. Esperamos que cuando pase esta pesadilla podamos recibirte en casa, tal como lo imaginamos allá hace tiempo, cuando se conversaba gentilmente con Darío y con Marcela Ternavasio y otros colegas sobre Constante. Muchas gracias. Te escuchamos. Muchas gracias, Beatriz, por la invitación que me honra a estar aquí con ustedes. Gracias a los amigos que están también aquí con nosotros en esta videoconferencia. Hablaré unos 30-35 minutos y luego, si quieren, podemos intercambiar opiniones, comentarios sobre el tema. Brevemente, hace cosa de 2 años, platicando con Darío Roldán, con Eduardo Zimmerman, les comentaba que estaba yo trabajando un texto sobre la recepción de Tocqueville en América Latina, la recepción contemporánea.
Había hecho yo algo sobre México, pero tenía pocas luces en realidad sobre las cosas que habían ocurrido en países como Argentina, Chile, Colombia. Y a lo largo de 2 años me puse a investigar, gracias también a Fulbright, al gobierno de los Estados Unidos, que me permitió pasar un semestre sabático en la Universidad de Chicago. Pude hacer un trabajo sobre esa recepción. Ese trabajo será, espero, un texto en el companion que el Cambridge University Press va a hacer a la democracia en América, que debe salir en el próximo año, una cosa así. Una de las cosas que me llamó la atención, bueno, me llamaron muchas cosas me llamaron la atención de la recepción de Tocqueville en América Latina. Y en aquel texto, desafortunadamente, como era una cosa general, relativamente breve, pues no había mucha oportunidad, la verdad, para poder explorar estas aristas, estas pepitas que encontré. Y una de esas claramente tenía que ver con el federalismo y cómo Tocqueville había intervenido en varios países en los debates internos sobre la adopción o no de la federación o del centralismo. Entonces, lo que hice en el trabajo que preparé para el día de hoy fue explorar 2 casos, nada más, que me parece que son en donde Tocqueville tuvo una intervención explícita más importante en la cuestión federal, que son los casos de México y de Colombia. Son 2 casos interesantes porque en el caso de México, al final del siglo XIX, el federalismo acaba triunfante, es decir, desde la fundación de la nación en 1824 hasta el fin del siglo, solo hubo un interludio centralista entre 1835 y 1846, y después básicamente el federalismo fue la forma adoptada, mientras que en Colombia ocurre al revés. Hay un periodo de federalismo que termina en los años 80 del siglo pasado, y la forma que adquirió el Estado colombiano hacia el final del siglo fue la central. Lo más notable, me parece, de estos casos es que tanto en México como en Colombia, Tocqueville fue leído como un expositor, como un exponente de la Constitución de los Estados Unidos, como una guía a la Constitución norteamericana. Y hay una ironía en ello, como ha señalado Rafael Rojas, mi colega y amigo, en el hecho de que los latinoamericanos a veces se fijaban o ponían atención en la parte más descriptiva del primer volumen. Además, creo que una buena parte de la influencia de Tocqueville en América Latina se restringe al primer volumen, aquel publicado en 1835. Como recordarán, este es un libro que tiene 2 partes, aunque ahora lo leemos junto, no se escribió junto, sino que una primera parte se escribió al regreso de Tocqueville en 35 y la otra se publicó en 1840. La segunda parte es mucho más crítica de la democracia y es donde se ocupa de manera más sociológica del fenómeno de la democracia en las nuevas sociedades. Entonces, los latinoamericanos en general, no todos, con sus notables excepciones, pero muchos, se fijaban en la primera parte del libro, que era donde venía toda una larga descripción, análisis, exploración de la Constitución norteamericana. Es notable que esa sea la parte probablemente menos importante al cabo del paso del tiempo del libro. Ni siquiera hay, me parece, mucha reflexión sobre la parte más interesante de esa primera parte, que es la tiranía de la mayoría, sino se concentra muchísimo en aspectos institucionales. Y entre esos aspectos institucionales, probablemente el más importante haya sido la estructura federal o el federalismo. Y esto se hace en contra, incluso, de lo que dice Tocqueville. Es decir, los latinoamericanos estaban leyendo la democracia en América para ver cómo construir sus sistemas federales, cómo justificarlos. Sin embargo, hacia el final
de esa parte, Tocqueville hace una prevención muy explícita y dice, este es un sistema complicado, es un sistema muy embrollado y que requiere o tiene precondiciones culturales muy significativas. Requiere de un pueblo, de un largo periodo de de estar acostumbrado a gobernar sus propios asuntos y requiere una ilustración, requiere luces o asume luces bastante extensas en una buena parte de la población. Y esas son cosas que los norteamericanos, por razones azarosas, lo tenían, pero que no están al alcance de todos los pueblos. Y dice explícitamente, y voy a citar, dice Tocqueville, la Constitución de los Estados Unidos se parece a esas bellas creaciones de la industria humana que colman de gloria y de bienes a aquellos que las inventan, pero permanecen estériles en otras manos. Esto es lo que México ha dejado ver en nuestros días. Los habitantes de México, queriendo establecer el sistema federativo, tomaron por modelo y copiaron casi íntegramente la Constitución de los angloamericanos, sus vecinos. Pero al trasladar la letra de la ley, no pudieron transponer al mismo tiempo el espíritu que la vivificaba. Se vio cómo se estorbaban sin cesar entre los engranajes de su doble gobierno, la soberanía de los estados y la de la Unión. Al salir del círculo que la Constitución había trazado, se invadieron cada día mutuamente. Actualmente todavía, México se ve arrastrado sin cesar de la anarquía al despotismo militar y del despotismo militar a la anarquía. Y a mí lo que me interesaba era saber qué lecciones sacaron los latinoamericanos de esta lectura de Tocqueville. Y lo que habría que decir, regresaré o terminaré con esto, es que esta última prevención decidieron básicamente ignorarla. Es decir, la idea de que el federalismo tenía un sustento cultural en la historia fue flagrantemente ignorado por sus lectores latinoamericanos, sobre todo por los partidarios de la federación. Ahorita que me meta ya en el caso, vamos a ver qué uso hacían los centralistas de Tocqueville. Bueno, la primera intervención, y probablemente hasta donde yo he investigado y lo que he descubierto, pero no he revisado todos los debates constitucionales, constituyentes de todos los países, pero hasta donde he alcanzado a ver, el país en donde hay una intervención tocquevilliana explícita y larga es en el caso de México. Y esto ocurre en medio del interludio centralista. O sea, recordarán cuando el primer volumen de La democracia en América se publica, 1835, en México ya se había derogado la federación. Es un periodo que va desde la fundación del Estado Nacional en 1824 hasta 1835, son 11 años de la primera República Federal en México, y luego hay un cambio de constitución, se adopta una constitución centralista en 36, las 7 leyes, y ese periodo centralista va a durar hasta 1847, cuando se restaura la Constitución de 24, y luego, después de una dictadura y de un periodo de incertidumbre, en 1857, 10 años después, se promulga la Constitución Federal de 1857, que con el interludio de la intervención francesa estaría en vigor hasta el final del siglo. En 1842, entonces, llevaba ya 5 años, 6 años el centralismo, y hay un debate interno en México sobre modificar o no la estructura, la configuración política del Estado. En ese contexto, en 1842, se convoca a un Congreso Constituyente para que revisara las 7 leyes en vigor. Ese Congreso es muy peculiar porque se crea una comisión de constitución en donde aunque el Congreso tenía una mayoría de federalistas, la comisión de constitución
en su mayoría la mayoría era centralista y la minoría era federalista. Este es un Congreso Constituyente que no va a ningún lado, porque ese mismo año hay un pronunciamiento de Santana, este factotum permanente o constante de la historia política mexicana, que entra y sale, se pronuncia, asume la presidencia, la deja, luego regresa, suele a pronunciar, etc. Pues una de estas aventuras de Santana fue precisamente el pronunciamiento de Huejotzingo, que cierra el Congreso. Entonces, no, este Congreso no produce ninguna constitución al final del día. Hay una nueva constitución decretada por una asamblea al año siguiente, las bases orgánicas en 1843. Pero lo interesante acá es, de la historia constituyente de ese Congreso fallido, es el debate en el seno de la Comisión de Constitución. Como decía, hay una mayoría de centralistas en esa constitución que hace un dictamen. Y en ese dictamen recurren explícitamente a Tocqueville. Leeré brevemente, porque es interesante la exposición de motivos de el dictamen de la mayoría centralista en la comisión. Dice, decía el dictamen, hay entre nosotros una palabra que, cual la entendemos y hemos visto practicar, es objeto de justa maldición y de merecido descrédito. Tal es el de centralismo. Esta palabra ha corrido una peor suerte que la de federalismo. Su subversión ha sido más completa y así hemos justificado plenamente la observación que hace el autor citado, ese autor citado era Tocqueville, en las siguientes palabras. La centralización es una voz nueva que se está repitiendo sin cesar todos los días y cuyo sentido nadie en general procura deslindar. Cierra la cita la comisión. En efecto, la voz centralización no significa en los Estados Unidos ni es otra cosa que federación. La centralización es el primer elemento de su fuerza, es la base de su constitución y el principio motor de sus instituciones sociales. La centralización es la que recomendaba el padre de la federación y de la independencia del norte, se refería obviamente a Washington, en aquellas palabras de su carta de despedida. Es tal el influjo que ejercen los hábitos y tal la magia de las palabras que nosotros mismos sentimos repugnancia a aceptar que la centralización es la base sobre la que descansa el sistema federativo, porque la voz centralismo es de infando recuerdo para los mexicanos, y a ella se asocian luego las ideas de despotismo, concusión, inmoralidad y miseria. Pero tal es la verdad de las cosas y tal la esencia del sistema federativo, tal es, en fin, el principio bajo el que funda Montesquieu su definición y por el cual encomia las repúblicas federativas. Su constitución, dice, tiene todas las ventajas interiores del gobierno republicano y la fuerza exterior de la monarquía. Estaba citando a Montesquieu. Es preciso tener muy a la vista esta distinción porque sin ella es imposible comprender la esencia del sistema federativo y más imposible aún que podamos entendernos los mexicanos, entendido el estado de confusión a que han llegado nuestras ideas políticas por la subversión de las palabras. Y pongo mucho énfasis en este tema de la subversión de las palabras. La centralización gubernativa es, pues, la base del sistema federativo y de la dosis que contenga dependerá esencialmente que aquel sea más o menos vigoroso. Aquella se encuentra en la Constitución del Norte y no como quiera, sino revestida de formas que a juicio del mismo autor, la autoridad nacional está ya más centralizada bajo algunos aspectos de lo que lo estaba en las mismas épocas en varias de las monarquías absolutas de Europa, tales como España y Francia. Es pues cierto que el centralismo tomado en una de sus formas no solo no es enemigo, sino que es el elemento primordial de la federación y por consiguiente los que quieran federación han de querer forzosamente centralización. Entonces, esta es una intervención en la cual los centralistas se apropian de la noción tocquevilliana de centralización y el objeto ahí o el propósito va a ser argumentar que la federación es una forma de centralización política. Los federalistas entonces estaban equivocados, pensaban ellos, en oponerse a la centralización. La centralización
no era la antípoda del federalismo. Ese era el combate político mexicano, pero teóricamente había una posibilidad de conciliación, no solamente de conciliación, sino de reentender o de redefinir a el centralismo como el elemento base de la federación. Es un uso interesante a la cual responde Mariano Otero, un constitucionalista muy importante de la época y que estaba en la minoría de la comisión, responde reutilizando o reinterpretando a Tocqueville. ¿Cuál es la respuesta de Otero? Dice Otero, ¿por qué esta confusión? ¿Por qué esta contradicción? Creo que se puede resolver diciendo simplemente que la teoría del poder gubernativo y administrativo, y ahí se refiere a la distinción que hace Tocqueville en el capítulo 5 de la democracia en América entre centralización gubernativa y centralización administrativa. Los aspectos políticos, la defensa exterior, la recaudación de impuestos, todo eso es centralización gubernativa, mientras que la administración directa de los asuntos particulares de las provincias, eso es la centralización administrativa. Ahora, lo usa no en el contexto de estados y federación, sino en el contexto de los cabildos o del gobierno local de los Estados Unidos. Es algo que se va a apresurar a señalar Otero. Decía Otero otra vez, creo que se puede resolver diciendo simplemente que la teoría del poder gubernativo y administrativo no se entendió, que ella no puede explicar el sistema federal, que Tocqueville de ninguna manera recurre a ella, y que sirviendo solo para explicar las relaciones del común o municipio con el Estado y no del Estado con el centro federal, todo se confundió aplicando al centro lo que se decía del común. En la parte del capítulo 5 de la obra de Tocqueville, ni siquiera había comenzado a discutir la relación entre el gobierno nacional y los estados federados. Dice Otero, Tocqueville nunca dio la centralización administrativa a los estados de la Unión y les quitó tampoco la gubernativa. Por el contrario, ya vimos que cree que esta última, la que se les niega, reside en ellas muy fuertemente y que la primera, la que se les concede, les es del todo extraña. ¿De dónde, pues, pudo ocurrir a los señores de la comisión un semejante trastorno? ¿Por qué confundieron ideas distintas y por qué, equivocándolo todo, adoptaron como clase el confundir el común, el township, con el Estado y el Estado con el centro, para ver así que su edificio les va por la base? Claramente la lectura de Otero es mucho más fidedigna al texto, sin embargo, ignoraba también la idea de Tocqueville de que el federalismo no era aplicable a México, y no por las razones que decían los federalistas, sino por razones que callaban tanto federalistas como centralistas, que era la ausencia de estos hábitos del corazón, la cultura necesarias para sostenerlo. Hay una, poco antes de que Santana se pronunciara en Huejotzingo y cerrar el Congreso, hay un discurso del ministro de Guerra, el ministro Tornel, apoyando el dictamen de la comisión que iba a ir al pleno del Congreso. Quiero recuperarlo porque me parece bastante notable. Para empezar, Tornel recurría a Tocqueville también, obviamente, pero recurría a el segundo volumen, a las últimas partes del segundo volumen. Decía Tornel en un discurso pronunciado, un texto pronunciado el 12 de octubre del 42. Decía, ¿cómo podría desentenderse la comisión de fijar como base la democracia, tratándose de dar constitución para un pueblo y especialmente para un pueblo americano? Obrando la comisión con el intento de conservar un centro de acción para el movimiento social, la democracia era para ella una necesidad, porque el centralismo es, aunque parezca una paradoja, su primera tendencia. Así lo piensa el ilustre académico Alexis de Tocqueville, el mismo que es justamente considerado como el apóstol de las democracias y el que ha logrado hacer popular la Constitución de los Estados Unidos de América. El odio, dice, que los hombres profesan a los privilegios se aumenta a proporción que ellos son más raros y menores, de modo que puede asegurarse
que las pasiones democráticas se inflaman más cuando encuentran menos aliento. Yo he dado ya la razón de este fenómeno. Cuando todas las condiciones son desiguales, no hay desigualdad tan grande que pueda herir los intereses, al paso de que la más pequeña de semejanza parece que choca en el seno de la uniformidad general. Su vista se llega a ser más insoportable a medida que la uniformidad es más completa. Es pues natural que el amor de la igualdad crezca sin cesar con la igualdad misma. Se desarrolla cuando se satisface. Este odio inmortal que incesantemente se desenvuelve en los pueblos democráticos contra los privilegios especiales favorece singularmente la concentración gradual de todos los derechos políticos en las manos del único representante del Estado. Hallándose el soberano elevado necesariamente y sin réplica sobre todos los ciudadanos, no excita la envidia de ninguno de ellos y cada uno cree despojar a sus iguales de la prerrogativa que le concede. Todo poder central que sigue sus instintos naturales ama la igualdad y la favorece porque la igualdad facilita singularmente la acción de un poder semejante, lo extiende y lo afirma. Puede asimismo decirse que todo gobierno central es idólatra de la uniformidad. La uniformidad le evita el examen de una infinidad de pormenores de que debería ocuparse si fuera preciso dar la regla para los hombres en lugar de someter indistintamente a todos los hombres a la misma regla. Así que el gobierno apetece lo que los ciudadanos aman y naturalmente aborrece lo que ellos detestan. Esta comunidad de sentimientos que entre las naciones democráticas une de continuo en un mismo pensamiento a todo individuo y al soberano, establece entre ellos una secreta y permanente simpatía. Y me llama esto la atención porque lo que están haciendo aquí los centralistas es recuperar la idea de la democracia y de la igualdad para sustentar su opinión política. Lo que está diciendo Tornel es la igualdad lleva al centralismo, el centralismo está en acorde y en sintonía con la igualdad, y nosotros entonces somos el campo, el partido democrático y por consiguiente centralista. Dice, admitida la democracia como fundamento de la Constitución mexicana, no puede caber duda de que la forma de gobierno debe ser popular y también representativa, porque desde que las repúblicas no han estado reducidas a un pequeño recinto, como en Grecia, ni sus derechos a una sola ciudad, como en Roma, no es posible que ellos ejerzan si no es por medio del sistema representativo. Y dice, así que la discusión justamente se versa, suponiendo que nuestro gobierno ha de ser y no puede ser más que republicano, sobre el modo de realizarlo, es decir, que la cuestión propia y que trataremos con lealtad es la de si es conveniente en el Estado verdadero y no ideal de la República el sistema federal desarrollado en toda su extensión, o más bien el que propone la mayoría de la comisión con un pulso y tino que tanto merecen un desapasionado elogio. Entonces ahí tenemos una apropiación del centralismo justificatoria. Evidentemente, Tocqueville veía ese fenómeno que describe muy bien Tornel como muy preocupante, como una amenaza a la libertad, etcétera, y eso es lo que Tornel obviamente no menciona. Pero la utilización, lo que me parece más notable de esta lectura con fines polémicos no es su parcialidad, sino el hecho de que Tornel estaba dispuesto a utilizar las partes de la democracia en América realmente originales e importantes. El análisis no de las instituciones políticas de los norteamericanos, sino del efecto de la igualdad en diversos aspectos de la sociedad. Y en cierto sentido, el empleo retórico de Tocqueville, de Tornel, fue mucho más sofisticado y creativo que la lectura de Otero, más apegada al texto, pero más plana y formalista, y de las partes menos importantes del libro. Voy a dejar aquí el caso de México, me voy a referir brevemente al de Colombia. Y en Colombia pasa una cosa muy parecida a lo que ocurre en México, y es que la generación de liberales radicales que proponen a la mitad del siglo una federación, también recurren de manera muy explícita a Tocqueville para justificar estos proyectos políticos. La figura clave ahí parece ser el abogado Florentino González, que es no solo maestro de una generación de abogados, sino también el autor de un libro muy importante sobre administración pública.
En el caso de Florentino González, dice en el prólogo de su libro lo siguiente. Dice, un segundo. Me puse a pensar, cita en el prólogo González, sobre lo que se hacía en la Gran Bretaña y los Estados Unidos para manejar los intereses y negocios sociales. Conocí que el mal estaba en el espíritu de centralización que existe en nuestras leyes. Vi que en los países que más han progresado, el gobierno nacional no interviene sino en los grandes negocios que, afectando igualmente a todos los puntos del territorio, a todos los habitantes, pueden ser manejados por disposiciones generales. Vi que los demás intereses y negocios se dejaban al cuidado de las localidades y habitantes, a quienes peculiarmente afectaban, y que las diferencias que se suscitaban entre las localidades y la nación, o viceversa, se decidían por la imparcial justicia de la autoridad judicial. Y dice González, llegó ahora, 3 años a este país, la obra preciosa de Messier de Tocqueville, la leí, la medité, y ella fue para mí una antorcha que me condujo a un campo de investigaciones que me era desconocido. Bueno, hay en la historiografía colombiana un gran debate sobre si la imposición del federalismo fue básicamente una importación teórica en donde Tocqueville era central en la traducción de la interpretación de la Constitución norteamericana, o si había factores extra teóricos o extra ideológicos en la implantación del federalismo. Hay algunos autores que creen que en realidad el federalismo fue una solución de realpolitik a la fragmentación existente en ese país, una forma de contener el conflicto armado, y no tanto una implantación o una traducción de otros países. Hago un poco la recapitulación de ese debate, pero aquí lo realmente interesante es la parte intelectual o historia de las ideas que a mí me ocupa, y es, y con esto voy a terminar, la traducción que hace en 1842 el abogado Borda del segundo volumen de La democracia en América. Y hasta donde entiendo es la única traducción más o menos amplia que se hizo en América Latina. Esta traducción de Leopoldo Borda es muy notable porque Borda no es, a diferencia de muchos tocquevillianos contemporáneos, un admirador acrítico de Tocqueville, sino es una especie de crítico ilustrado, de lector crítico, y hace un prólogo en el cual discute las ideas de Tocqueville críticamente. Y esta es la respuesta intelectual de los centralistas a el entusiasmo de Florentino González y sus discípulos por la democracia en América. La forma de responder es traduciendo el libro y haciendo este prólogo. Es un prólogo muy notable por el escepticismo que demuestra. Dice Borda en ese prólogo, dice, no hay principios políticos ciertos en todas épocas y en todas circunstancias. Es tan malo creer que una cosa debe adaptarse porque tal país o tal gobierno lo ha hecho, como rechazarlo por esto mismo. La política de la imitación era, pensaba Borda, muy dañosa, y por una vez que logre buen éxito, engaña mil. De ahí se desprendía la crítica a la adopción en Colombia del federalismo. Cito a Borda, es tan raro que dos pueblos se encuentren en situación tan análoga que lo que se dice del uno sea aplicable con la misma ventaja al otro. En efecto, arguía Borda, juzgar, por ejemplo, que la federación conviene en el punto A porque los estados del norte se hayan confederados es quizá precipitarse. No hay aquí una certeza de que el federalismo sea una opción acertada. Sin embargo, sí hay este marcado escepticismo. No deseo, prevenía Borda,
sino que no se crea que al hacer esta traducción me aluciné como otros con la idea de que conformándose las doctrinas cuyas consecuencias examina el autor con la mayor parte de las instituciones que hoy rigen casi todas las repúblicas meridionales, podríamos ver aquí el próspero rumbo que ellas seguirían sin reformarlas si es posible. Para Borda, el sentido común debía imponerse sobre la teoría. Dice Borda, si un gobierno fuerte y vigoroso garantiza sobre uno dulce y débil la paz y el progreso material e intelectual del pueblo, cuando dividido esté entre turbulentos y egoístas, amenaza todo desaparecer, auméntese las atribuciones del poder hasta lo último, sin fijarse en que Tocqueville, hablando de democracia de otra especie, lamente la centralización, ni en teorías escritas para otros pueblos, acaso mucho más ilustrados y en circunstancia bien diversa. Entonces, aquí tenemos, esta es una versión distinta de Tornel. Este es un uso de los centralistas de la obra de Tocqueville, mientras que Tornel trataba de presentar una interpretación sociológica del centralismo como un elemento democratizador o democratizante. Lo que hace Borda es confrontar directamente a la obra y decir, esto probablemente no sea aplicable aquí, y hay que tener un escepticismo sobre cualquier prescripción general. En ese sentido, me parece, Borda estaba en completo acuerdo con el propio Tocqueville, quien había dicho que el federalismo no era un sistema aplicable a todos los países. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Súper motivador tu conferencia, así que bueno, mil gracias. Bueno, ahora podemos abrir abrimos preguntas, comentarios en función de los estímulos varios de este contraste, ¿no es cierto?, de estas lecturas diferenciadas y al mismo tiempo comunes de Tocqueville para organizar, y aparte de la mediación que tiene el modelo norteamericano y como Tocqueville, de alguna manera, ¿no es cierto?, es el gran, el leído, ¿no?, el leído frente a las posibilidades como a los límites. Así que bueno, podemos utilizar, porque no somos tantos, estoy viendo que somos 23 en el Zoom, si ustedes prefieren, y sería mucho más dinámico, por supuesto, que anotar las consultas en el chat, hacerlo libremente pidiendo la palabra, ¿no es cierto?, con la manito o anotando en el chat, diríamos, el interés por participar. Así que bueno, abrimos la rueda de conversaciones con José Antonio. ¿Darío? Sí, sí, un segundo, porque un segundo. No, como quiera. Ahí está. No, es que había perdido, okay. había perdido la... Bueno, Bueno, no sé qué había perdido, algo había perdido, pero es que estás en esa había... biblioteca maravillosa, ¿cómo no te vas a perder? Sí, sí, es mi casa, es una pequeña... Este es el Claro, ala... estás Es el ahí ala... en la Es Richelieu, el está ala... maravilloso. Es el ala viste que es la parte en la que tiene mejor sol, por eso. Bueno, no, primero, gracias José Antonio por el texto, que es extraordinario. La verdad que yo tendría muchas preguntas para hacer, que probablemente termine haciéndolas todas, pero lo primero, para hacer una primera pregunta general, a mí me fascinó el contraste de lecturas, todas sustentadas, porque es muy difícil hacer una crítica, por así decir, de las lecturas, tanto de las de Otero, las de Tornel y las de Borda, diciendo una cosa un poco burda, no entendieron o lo que sea.
Entonces, mi primera pregunta, que es como muy general, y que es una, no quiero llamarlo una pregunta metodológica, pero que es una pregunta acerca de eh, cómo, cómo, por así decir, utilizar textos que son el resultado de un debate político en relación con una discusión constitucional, en relación, por otro lado, con un autor que citan cada uno de ellos y que lo citan en función de su argumento general, sin, creo yo, por lo menos hasta donde yo conozco los argumentos solo por lo que vos citás, pero me pareció que cualquiera de esos argumentos era fiel a una parte, al menos, de Tocqueville. Entonces, la primera pregunta que yo quería hacerte era una pregunta más acerca de cómo armaste esa lectura que cada uno de los autores ofrece de Tocqueville. Insisto con esta idea, a mí me parece que todos encontraron un punto importante de Tocqueville. Gracias. A ver, a mí lo que me interesa particularmente es la utilización, la instrumentalización de las ideas de Tocqueville y qué nos dicen esa instrumentalización de las circunstancias políticas específicas, históricas del momento. Es decir, era claro, bueno, la primera cosa es la omisión, esta omisión del corazón, es decir, la incapacidad de reconocer, salvo probablemente en Borda, que habían obstáculos que escapaban a la voluntad de los actores para adoptar un sistema político preferido o ideal. Podríamos imaginar de manera contrafactual a una especie de mestre, de reaccionario latinoamericano que dijera, no, tiene razón Tocqueville, la verdad es que el sustento en las costumbres, en los hábitos, en la historia de todos estos, armazón institucional no existe aquí. Ese era Alamán al final de sus días, ¿no? En la parte final de Alamán era eso. Y por eso también era un enemigo de la federación, ¿no? Entonces hay entre los constituyentes como tal una especie de ceguera al argumento culturalista duro. Entonces, ante esta disonancia cognitiva, pues borran esa parte del autor, lo cual en sí mismo me parece muy revelador, muy importante, para fijarse en los pormenores de la descripción de Tocqueville. Y ahí, por ejemplo, me parece muy notable cómo la igualdad de condiciones es rescatada por los latinoamericanos y la democracia como un justificatorio del centralismo. Es bastante inusual y yo creo que no se les hubiera ocurrido, y esto creo que responde a tu pregunta, no se les hubiera ocurrido ese argumento de que la igualdad tenía que ver con el centralismo si no fuera por haber leído a Tocqueville. Pero habría ahí una especie de puerta de desarrollo teórico que creo que no lo siguió, no se siguió, de pensar al centralismo como una forma democrática de ejercicio del poder, negando o ignorando pues todas las prevenciones del propio Tocqueville frente al proceso de centralización. Entonces, abre ahí un horizonte o abre un horizonte local, históricamente situado de reflexión política, ¿no? Y creo que así podemos construir varios argumentos sobre la importancia, por qué es importante estas intervenciones, este viaje de ida y vuelta entre el autor, sus lectores locales, la instrumentalización política que hacen de las ideas, que es lo realmente interesante, ¿no?
eso sería a bote pronto lo que respondería. ¿Puedo un Y, poquito más? y después Marcela. Dale, perfecto. No, me quedé pensando, me resultó muy interesante lo de Tornel. Porque yo creo que ahí ofrece, confieso que tengo una pequeña, bueno, sería muy largo, ¿no? Pero la cuestión culturalista, digamos así, requeriría mucha tela, no vamos a tener tiempo ahora, pero me resultó muy interesante lo de Tornel. Porque en el fondo uno podría decir, de los tres autores que vos mencionás, es posiblemente aquel que, me parece, por lo que vos decís, por lo que vos citás, que, como vos decís, también, que percibió un punto extraordinario y que es la asociación entre igualdad y centralización. ¿Sí? Ahora, uno podría decir, en el fondo, eso podría ser perfectamente compatible con la irrelevancia que podrían atribuirle a los factores culturales, porque los factores culturales en el fondo parten del presupuesto de que entre la igualdad y la centralización, como diría el propio Tocqueville, vamos al infierno, ¿sí? Entonces, uno podría decir, Tornel no ve en la igualdad y la combinación de igualdad y centralización el infierno. En realidad, lo que descubre, igual que Tocqueville, es cierto lo que vos decís, quizá no lo hubiera descubierto si no hubiera leído a Tocqueville, pero lo que descubre en el fondo es que ellos son los verdaderamente democráticos. Y la verdad es que eso plantea un problema extraordinariamente interesante, porque cuando Tocqueville describe la naturaleza de la democracia y qué es lo que ocurre con la sociedad democrática cuando se organiza políticamente, lo que está pensando es la famosa naturaleza de la democracia y es que eso va a la centralización y en el fondo, y sobre todo en el segundo volumen, eso va a alguna forma de despotismo que, como todo el mundo sabe, Tocqueville va a llamar el despotismo democrático. Entonces, lo que me pareció extraordinario es que estos centralistas hayan descubierto con tanta penetración, por así decir, lo que podríamos llamar la ilusión del federalismo. Porque si uno da vuelta a la idea, uno podría decir, el federalismo es una especie de antítesis de la naturaleza de la democracia que solamente se pudo haber dado en un lugar que no puede ser utilizado como ejemplo, precisamente porque es un modelo, que es Estados Unidos. Por lo tanto, casi uno podría decir, Tornel hace allí una yuxtaposición entre democracia, igualdad y centralización que va en perfecta línea con Tocqueville. Ahora, eso plantea un punto extraordinario. No hablaste de la Argentina, pero bueno, déjame dar solamente un punto paradójico. Es muy notable que una sociedad igualitaria y con tantas características centralistas haya finalmente se haya pronunciado durante tanto tiempo, haya encontrado una suerte de consenso casi contra natura en relación con el argumento de Tocqueville. Okay. Marcela. Sí, bueno, gracias
José Antonio, como siempre, por tu magnífica conferencia. Sobre la clave berkeana que das, ¿no? de la lectura de Tocqueville sobre las condiciones para el federalismo en Latinoamérica y en México, me interesa volver sobre el sentido común que sobre todo las posiciones centralistas marcan, de justamente que hay una lectura culturalista e historicista de una América hispana de larguísima tradición centralista monárquica. Esto ya lo vemos en Simón Bolívar, con una matriz ilustrada, es decir, Hispanoamérica no está ni destinada ni preparada culturalmente para el federalismo. En realidad lo que uno ve en la historia hispanoamericana, como sabemos, no lo voy a repetir, lo estábamos conversando en la mesa de esta mañana, a partir de 1808 en adelante, es exactamente lo contrario. Es decir, que la tradición historicista, en todo caso, y culturalista de esa monarquía compuesta dio lugar a una federalización de hecho, de la monarquía, de los territorios, y a una disputa brutal entre esos territorios. Entonces, en esa guerra semántica que vos estás marcando, José Antonio, tan interesante, también hay una suerte de invención, y ahora voy al antiguo régimen y la revolución, ¿no? Me voy al otro Tocqueville, digo, donde marca esta idea de que efectivamente, mirando a Burke en su crítica a la Revolución Francesa y en su punto de llegada del antiguo régimen y la revolución, esa tradición centralista que vendría a confirmar el proceso revolucionario francés. Esa tradición centralista también es una invención para Hispanoamérica. Y yo creo entonces que allí es muy interesante ver lo que vos marcás, porque esa etapa de entrada con distintas cronologías de la democracia en América, en Latinoamérica, está precedida por la entrada de las primeras traducciones de las constituciones estaduales, de los artículos de la Confederación Norteamericana y de la Constitución de Filadelfia, y más tarde del Federalista, donde es interesante ver cómo se van apropiando centralistas, federalistas y confederacionistas hispanoamericanos de esos lenguajes en el marco de una experiencia federal que no puede, digamos, que pueden comprender en la práctica, pero que no tienen las herramientas teóricas o filosóficas para darle forma. Entonces, esta segunda entrada de la lectura federal vía Tocqueville, es interesante ver cómo cada uno se apropia. Hay una carta hermosa de Bernardino Rivadavia en el exilio de los años 40, que descubre a Tocqueville y la democracia en América, y nosotros no entendíamos nada cuando hicimos lo que hicimos, a la luz de la lectura de Tocqueville, ¿no? Entonces, en ese contexto, es interesante ver las distintas lecturas sobre esto que vos marcabas de la descentralización administrativa, porque en Argentina esa lectura no se mira en el marco de la relación provincias-nación, sino en el marco de la creación ex nihilo de los regímenes municipales en la segunda mitad del siglo XIX, que habían dejado de existir cuando se abolieron los cabildos. Entonces, así en esa guerra semántica, insisto, me parece como, es como que Tocqueville entra en una segunda estación precedida por esta primera estación del ingreso de los lenguajes federales, pero insisto en esta, me parece que es una suerte de invención de una tradición historicista y culturalista hispanoamericana, de la monarquía del centralismo. Digo, y cierro con esto, y sin duda fue muy eficaz, ¿no? Y en eso Bolívar fue muy eficaz también, al construir, ¿no? desde la Carta de Cartagena, pasando por la Carta de Jamaica, y sus insistencias en los congresos constituyentes. Bueno, José Antonio, vos lo has escrito mucho mejor que lo estoy diciendo. Ahí hay una matriz ilustrada de cómo está mirando Hispanoamérica. Bueno, eso, me extendí mucho. Gracias. Gracias, Marcela. Sí, yo coincido. A mí me parece que la necesidad misma de justificación teórica del federalismo es una cuestión interesante en sí misma. Es decir, ¿por qué estos señores que llevan instaurada una federación, un experimento federativo de 15 años, necesitan tratar de justificarlo teóricamente recurriendo a Tocqueville o a la Constitución norteamericana? ¿Por qué no hacer argumentos de facto?
de lo que la federación había dado. Y por otro lado, también es interesante, siguiendo lo que estás diciendo, el que los eventuales conservadores no se hubiesen apropiado a Tocqueville. Es decir, ¿qué mejor le venía a Laman que decir, miren, todo esto estaba muy bonito, pero el mismo autor dice que no es para nosotros, que solo es la excepcionalidad norteamericana, etc. Es interesante que no se lo hayan apropiado los conservadores para reforzar su argumento historicista o culturalista, sino que más bien quienes se disputan su legado son estos liberales, centralistas o federalistas, ¿no? Y en el primer alegato que presenté, los federalistas trataban de hacer, el argumento de los federalistas era que según Tocqueville, la centralización no era sino una forma de federalismo, que no había conflicto, antes de que Tornel sacara la cosa de la igualdad de condiciones y demás. Pero sí me parece notable que Tocqueville no se haya sido apropiado por el canon conservador, historicista, culturalista de los conservadores latinoamericanos, ¿no? Y perdón, una cosa más sobre lo que dijo la segunda intervención de Darío. Y Tornel claramente es muy excepcional, porque en México, por lo menos, la traducción de la democracia en América que se leía en los años 50 era una traducción de la primera parte. No hubo una traducción de uso corriente del segundo volumen, que es exactamente del cual estaba citando Tornel en ese discurso. Ok. Bueno, una parte, ya lo que quería preguntarte, ya lo tocó Marcela mucho mejor de lo que podría hacerlo yo, así que voy a mi segunda pregunta, que tiene que ver con, es una pregunta muy, muy puntual, porque me interesó mucho, como también señaló Darío, la relación entre centralismo y democracia que aparece en la discusión y en el argumento de Tornel. Pero la pregunta es si no hubo respuesta por parte, o intervención en el mismo Congreso por parte de la minoría federalista en relación a este tema. Porque en las argumentaciones que se circulaban en ese momento en otros países, incluso vos lo citaste a Florentino González, que era un adalid de este argumento, respecto a la relación del federalismo con la democracia y la igualdad, y no del centralismo. Entonces hubo una reacción frente a este argumento tan elaborado y tan, a mi manera de ver, curioso, más allá de su relación o no con la lectura de Tocqueville, curioso para las discusiones del momento respecto a la relación entre centralismo y democracia. Sí, de manera muy puntual, sí. La Comisión de Constitución hace este dictamen, al cual responde la minoría de la comisión, encabezada por Mariano Otero, que hace una especie de voto disidente. Te lo mando ahora, que tenemos. Hay más argumentos de Otero en donde evidentemente rebate a la comisión. De hecho, el discurso de Tornel es una contrarréplica al voto particular de la minoría federalista. Y lo que dice Otero en ese voto de disenso del dictamen de la comisión es, uno, que estaba mal leído Tocqueville, y también entra al tema de la democracia, diciendo que la comisión confundía el origen fundacional del Estado con las formas de gobierno. Es decir, que según Rousseau y etcétera, una cosa era el principio de constitución de la sociedad civil, que será democrático, la voluntad popular, la voluntad general, etcétera, y otra cosa eran las formas de gobierno, que podían ser una monarquía, una aristocracia, una democracia, y que la comisión mezclaba las dos cosas para enturbiar el asunto. Pero sí está eso, y hay una respuesta puntual. Un brevísimo comentario, pero al margen, porque no conozco mucho el tema, pero vos sabés que acá Florentino González tuvo una influencia enorme
en las discusiones del periodo. Y bueno, estuvo en Argentina y tuvo una actuación muy importante en el sentido, justamente en la dirección federalista democrática que mencionabas hace un rato. Sí, ahí menciono, ¿verdad?, algunos debates en Colombia, y yo creo que la traducción de Borda es un esfuerzo de contraataque intelectual, diciendo voy a traducir a la fuente que ustedes citan, que es Tocqueville, pero voy a hacer una interpretación en la cual esto no se puede utilizar como un manual o para imitar como ustedes están haciendo, ¿no? Y creo que es una respuesta a esa influencia muy importante. Y además, Florentino González formó en la Escuela del Rosario a toda una generación de abogados colombianos radicales, ¿no?, que fueron muy importantes. Antonio, vos sugeriste en tu conferencia, dijiste que bueno, que habría que indagar también en los debates de las convenciones constituyentes, pero aún así, en lo que vos has podido analizar hasta el momento, ¿hay algún tipo de precisión sobre la noción de desigualdad que está en juego y si hay diferenciación entre el caso mexicano y el colombiano? ¿De qué desigualdad hablaban? Para pensar, diríamos, para subsumirlas en la centralización, para justamente traccionar esa desigualdad y lograr esa uniformidad, o en el caso del sistema federal, en compensar las desigualdades. Entonces, ¿de qué desigualdad hablan estos autores? ¿A cuál se refieren? ¿A la de instrucción, desigualdades sociales, regionales, el tema de la geografía? No sé. ¿Qué les entra en la cabeza cuando piensan en desigualdad? A ver, es complicado porque remite a una polisemia en el mismo Tocqueville, ¿no? O sea, cuando Tocqueville habla de democracia, a veces habla de régimen político y a veces habla del Estado social, ¿no? Creo que los latinoamericanos, con contadas excepciones, están mucho más interesados en los aspectos descriptivos institucionales que en este aspecto sociológico. Por eso Tornel es tan notable ahí, me parece, ¿no? Porque él sí se ocupa de la igualdad de condiciones y sus efectos psicológicos, pero creo que esa era más bien una excepción y no la norma. Entonces, creo que toda la gran reflexión de Tocqueville sobre el efecto de la igualdad de condiciones en el mundo social y político, esa creo que en general no es la que toman, discuten en lo que he encontrado. Y menos en los debates constituyentes, en donde hay cosas como institucionales muy puntuales, que son las que se debaten, ¿no? El federalismo, y la otra área, por lo menos en México, muy importante de intervención, es el tema de el control constitucional y el tema de la capacidad de los tribunales para revertir leyes nacionales y locales, ¿no? Pero creo que en general hay algo de eso, me parece, en Argentina, sin duda, con Sarmiento. Creo que en el Facundo hay una cosa así, una referencia explícita, lo tendrá muy fresco Darío, sobre el tema de la frontera y de la igualdad de condiciones, etcétera, ¿no? Ahora, es muy notable que al principio del libro, del primer volumen de la democracia en América, dice Tocqueville que que no solo los angloamericanos empezaron siendo iguales o eran relativamente iguales, sino también nosotros, también los hispanoamericanos. Porque si uno piensa cuál es la clave para la singularidad de los norteamericanos, en parte dice Tocqueville que es la igualdad de condiciones, pero también dice que es la cultura, que es la historia, la práctica del
la democracia, del cabildo abierto y todas estas cosas, ¿no? Y dice al principio que la igualdad de condiciones no puede ser por sí misma, porque nosotros, los hispanoamericanos, también partíamos de una relativa igualdad, porque no había nobles, no se importaron las estructuras aristocráticas, formales del viejo mundo. Entonces creo que ahí hay una ambigüedad entre las dos cosas, ¿no? Pero eso está en la matriz teórica, ¿no? Gracias. No sé si... ¿Puedo? No sé si alguien quiere hablar, yo ya hablé bastante. Me parece que Irene quiere hablar, pero... Desmuteate. Estás muteada, Irene. Irene, el botoncito. Irene, a ver si te podés... Así te escuchamos. El anfitrión no puede desmutear. A ver, espérate que yo no soy la anfitriona, le voy a preguntar a... Irene, no te estamos escuchando. No, pero que... Me parece que está diciendo que no sabe cómo desmutearse, lo cual Sí, sería pero lo una que pasa paradoja es que, extraordinaria. a ver, espérate. Bueno, anda, espera que le voy a anotar. Irene. Perdón, si alguien le explica que a la izquierda, abajo de su pantalla, a la izquierda, tiene un signito que es un micrófono y a lo mejor cliqueando ahí puede desmutearse. Debería haberte escuchado. Nosotros no podemos desmutearla a ella. Ella es la que tiene que activar la máquina. Bueno, mientras Irene, escribo a Irene, si vos querés, Darío, continuar vos, y yo le escribo a Irene. Dos o tres cositas como pequeños apuntes. No, una cosa que tiene que ver con la primera pregunta que te había hecho, porque en el texto de Otero, sobre el final, Otero parece haber descubierto esto que es muy fuerte en Tocqueville y que no hace más que complicar un poquito las cosas, y es que en realidad la centralización no tiene un solo significado, sino que es compatible, la centralización es compatible con el federalismo, porque no puede, y eso Tocqueville lo dice perfectamente, la centralización puede ser de dos tipos, ¿no? No hay sociedad sin centralización gubernativa, no me acuerdo si la palabra que usa Otero es esa, pero es algo parecido, que hay que contraponer con la famosa centralización administrativa. Ahí hay un punto que yo no sé si vos has encontrado, José Antonio, en los textos, y que es el argumento de Tocqueville, que en el fondo reposa sobre la capacidad de poder disociar la política de la administración, ¿no? Y que fue una enorme discusión, no solamente en el siglo XIX, sino en la mayor parte de los intérpretes de Tocqueville acerca de si esta distinción podía
sostenerse, y si se podía al mismo tiempo separar la política de la administración como una forma de combinar la centralización gubernamental con la descentralización administrativa, porque si no se pudieran separar ambas cosas sería más complicado. Eso es el primer comentario-pregunta. Y en segundo lugar, la alusión que vos hacías sobre Sarmiento, bueno, yo diría en el fondo lo mismo. Creo que una de las maneras de definir, y en parte en relación con lo que decía Beatriz, ¿qué entiende Tocqueville? Yo diría que Tocqueville entiende una sociedad democrática como una sociedad desprovista de privilegios. Esencialmente creo que es eso, combinada con otra cosa que es mucho más interesante y que está en el segundo volumen, con lo que podríamos llamar el imaginario igualitario, que es una cosa que también es extraordinaria en el texto de Tornel, porque de Tornel percibió esta idea de que la sociedad que se construye después de la revolución es una sociedad que está trabajada incesantemente por el odio al privilegio y por lo tanto está siempre ineluctablemente trabajada por la dimensión igualitaria, es decir, la imposibilidad de tolerar cualquier forma de diferencia. Y el último punto, lo de Sarmiento, ahí tenés razón, José Antonio. Solo yo diría que, bueno, hasta lo que recuerdo del Facundo, ¿no? Pero el punto fundamental, ahí la igualdad, cuando Sarmiento en los primeros capítulos define la sociedad de Facundo, por así decir, me parece que lo interesante en el Facundo es que lo que Sarmiento describe no es tanto una sociedad igualitaria, sino una sociedad desprovista de formas de sociabilidad. Que, bueno, que no es exactamente lo mismo, pero bueno, eso es un pequeño comentario. Veo que, bueno, nada, eso. Ahora ya puedo. Ahora sí. Sí, ya se pudo, gracias a Dios. Bueno, agradecerles enormemente a los organizadores y al expositor por la calidad de la conferencia. Realmente motivadora, porque no nos ha caracterizado a los historiadores argentinos el hacer este tipo de lecturas. Nos hemos ido por otros carriles, hemos entrado por otros caminos, indicios. Pero trabajar sobre el pensamiento y la cultura universal no ha sido nuestro fuerte. Y cuando hemos entrado, por ejemplo, a buscar cuándo se logra el consenso de notables que es necesario para una organización, en general no lo pensamos o nos negamos a pensarlo. Y si revisamos nuestra historia, la Argentina, por eso es que me ha motivado tanto esta reflexión, esta presentación hermosa, encontramos que nuestra generación del 37 es la que ha abrevado en el pensamiento de Tocqueville. Y de esa generación del 37 es Alberdi una de las cabezas. Y es Alberdi el que escribió la organización, el proyecto de organización constitucional. Y estaba tan presente Tocqueville en Alberdi, y tan presente este problema que hoy se nos presenta en esta hermosa conferencia, que él decía, siguiendo a Tocqueville, que el principio de la democracia en América del Norte, era posible por la cultura, como se ha dicho acá, que era el principio que la hacía posible. Y Alberdi decía que el principio que no la hacía posible para el río, la zona rioplatense, era justamente la inexistencia de esa cultura. Entonces, el modelo que propuso era un modelo de república posible hasta que estuviera la verdadera. Y la verdadera vendría superando esta situación cultural
con la presencia de la inmigración a un país desierto, que era el otro mal que aquejaba a la Argentina. Entonces nuestra Constitución se hizo pensando, es decir, en ese acuerdo de notables y bajo esta mirada de Alberdi, que no conocía, por supuesto, en ese momento la segunda parte de Tocqueville. Cuando Alberdi ve después, ya en los años 80, a dónde estábamos yendo, también se retracta. Y allí va a hablar de la monarquía como la mejor forma de gobierno, que es decir, pensar en la centralización. No voy a entrar a Alberdi porque sería largo, ¿no? Pero digamos, me ha motivado esas dos cosas. Una, pensar en lo poco que hemos reflexionado de esta manera, en general, ¿no es cierto? En general, incluso cuando hemos ido a los casos, ¿no es cierto? No hemos llegado, por principio, porque cuando escribe Tocqueville, nosotros ya habíamos hecho estos ensayos y estos inventos que estábamos tratando de hacer, pero cuando se concretiza eso, es ya a partir de Tocqueville y de Juan Bautista Alberdi. Para no dejar mi tucumanía, digamos que recuerdo que era tucumano. Muchas gracias, Beatriz. Gracias, Irene. Muchas gracias. Sí, yo creo que Alberdi es uno de los pocos lectores de Tocqueville que no sufre esta ceguera electiva que todos los federalistas sí tenían, de reconocer aquí hay un problema y este problema no puede ser solucionado con una reforma constitucional o con una reforma institucional porque es un problema cultural. Y creo que Alberdi es de los muy, muy pocos lectores que se hacen cargo de esto, que deciden no ignorarlo o no verlo como los demás. Y correcto, su solución a ese problema es el trasplante. Es decir, si no podemos inventar fast track la historia y no podemos crear la cultura, vamos a traer a gente que ya lo tenga para que aquí dé sus frutos. Y creo que eso es muy notable en el caso de Argentina y en particular de Alberdi, sobre todo comparado con Sarmiento, ¿no? Sarmiento me parece que es mucho más parecido a Otero y a Florentino González y a otros lectores de Tocqueville en clave imitativa o en clave de emulación, ¿no? De lo que decía Darío, sí, yo creo que lo que hace ahí Tornel es descubrir y poner el argumento importantísimo de Tocqueville sobre que el momento más peligroso para un régimen es cuando se reforma, precisamente por esas razones, porque cuando la mayor parte de los agravios, de las desigualdades, de los privilegios han desaparecido, es cuando se vuelven los restantes mucho más escandalosos y ofensivos y capaces de incendiar a una sociedad, ¿no? No es cuando son más prevalentes, cuando es la norma, sino cuando ya se han vuelto la excepción. Y creo que eso lo dice con todas sus letras Tornel y lo hace muy notable, ¿no? Sobre la centralización administrativa y gubernativa, yo no sé, creo que en general Tocqueville muy clara y precisa de los aspectos institucionales, no creo que sea su fuerte, ¿no? Creo que hay zonas grises o hay zonas un poco ambiguas, ¿no? Creo que era más interesante la idea, obviamente, de la tiranía de la mayoría, y lo interesante de la idea de la tiranía de la mayoría era que hacía o que operaba, era un mecanismo que operaba por encima de estos mecanismos o esferas de competencia gubernamentales, ¿no? Ya fuese la centralización gubernativa o la administrativa, sino que era un mal, creo que eso prefiguraba ya el argumento inextenso del segundo volumen, era un elemento no institucional que tenía un efecto omnicomprensivo en toda la sociedad, en donde hacía secundarios los aspectos institucionales, ¿no? Y creo que no es una casualidad que también estos lectores de Tocqueville interesados en lo institucional
le pusiera mucho más interés a este tipo de cosas como la centralización administrativa gobernativa que al fenómeno social de la tiranía de la mayoría, ¿no? Que otra vez era una cosa que no tenían cómo agarrar y que se iba, digamos, al lado oscuro de cosas que no querían ver o no veían o no entendían. Muy bien. A ver, María, sí, María Politzer. Gracias, Beatriz. Es cortita. ¿Qué tal, José Antonio? A ver si yo te entendí bien. Una pregunta sobre Florentino González, ¿no? Vos decís que, o creo haberte entendido, que en él también estaría esta ceguera para captar o calibrar adecuadamente esas condiciones que se requieren para la implementación del federalismo. Y mi pregunta era porque yo estuve leyendo otros textos de Florentino González cuando traduce a Mill, a John Stuart Mill, el gobierno representativo y las lecciones que escribe para la Cátedra de Derecho Constitucional acá en Argentina. Y por el contrario, yo vi ahí varios comentarios de él relativos justamente a la importancia de atender a estas precondiciones. En este caso era para poder implementar un gobierno representativo, no era estrictamente sobre el federalismo. Entonces, bueno, quería preguntarte si había habido algún cambio ahí, si vos que conoces más a Florentino González, advertís que hubo una evolución, un cambio en esto, o una cuestión de acentos, o a ver si yo te había entendido mal también. Pues mira, en el libro que es más influyente, que es el libro de texto, tampoco hay mucho. Hay como una declaración de principio diciendo, encontré este libro, aquí está descrito las cosas como son, y que se conforma a la experiencia de países como Estados Unidos, Gran Bretaña, etc. Yo no encontré en Florentino González una elaboración teórica ni de lejos, como lo que leímos, lo que presenté que ocurrió en el Constituyente de 42. Era una certeza bastante sencilla o poco elaborada. No sé si en otro lugar que no ubicado regresa al tema del federalismo específicamente y a discutir estas cosas. Lo que yo he mapeado, y además entre sus exégetas o los estudiosos, es que era un autor complejo, pero que su posición frente al federalismo sí fue, como decía Hilda hace un momento, muy clara en términos de esta es una cosa que se puede tomar, que se puede emular, aquí está la guía y que hay que replicar en este país y en otros países, ¿no? No conozco la parte de la traducción de Mill. Si me la mandas luego te lo agradecería para poder comparar, pero creo que, digamos, el consenso sobre cuál era su posición muy clara y poco matizada en torno a la deseabilidad del federalismo, utilizando a Tocqueville como un argumento, creo que eso es más o menos compartido por las fuentes que yo leí, por lo menos, ¿no? Bueno, no sé, a ver, me voy a fijar en el chat si hay, pero no hay preguntas. No sé si alguien quiere agregar algo más. Si hay interés. Estamos con unos minutos. Y si no... Bueno. Vos, Marcela, tenés la mano ahí, pero que quedó de la otra vez, igual que yo, no tenemos disciplina en esto. Bajar la mano. Bueno, entonces, si les parece, si no hay otras inquietudes o comentarios a realizar, y siendo una hora prudente para nosotros, para almorzar, podríamos, en cambio, bueno, José Antonio está con resto todavía. Nosotros estamos ya en hora de almuerzo. Solo me queda, por supuesto, volver a agradecer a José Antonio por su gentileza y por su magnífica conferencia, y ya veremos la forma de hacerla circular
más y mejor. Seguiremos en contacto. Y también, bueno, agradecer la participación, por supuesto, de todos ustedes, de Darío, desde su sitial precioso con ese fondo de la Biblioteca Richelieu, y también de todas los que han participado de este encuentro, y bueno, invitarlos a continuar pensando en torno al federalismo. Tenemos un programa bastante, digamos, atractivo, tratando de vincular pasado y presente en torno a los grandes problemas argentinos y latinoamericanos. Así que bueno, el panel que sigue a las 15 es un panel también muy interesante, interdisciplinario, y después tenemos una presentación del libro muy importante, y mañana continuamos con la conferencia con el tratamiento de mesas específicas, y después la gran conferencia sobre el federalismo argentino de Natalio Botana, Historia y Problema, a las 10:30, porque la Universidad Nacional de Cuyo lo designó el doctor honoris causa. Entonces, bueno, va a ser su conferencia también sobre este tema, y después seguimos a la tarde con una conferencia sobre el federalismo argentino por parte de Gervasoni, de Carlos Gervasoni, y cerramos nuestra jornada con un diálogo sobre un libro muy reciente de las variaciones de la República, una compilación de Hilda Sábato y Marcela Ternavasio, que está recién salido del horno, en donde van a conversar también las autoras, los autores de esa compilación con Natalio, y coordina Fernando Rocchi. Así que no solamente es un encuentro, es una gran tertulia por muchas cosas, sino también un lindo encuentro de amigos y de colegas que no nos vemos hace mucho tiempo. Así que bueno, mil gracias, José Antonio. ¿Qué te puedo Gracias decir? a ustedes, muchas gracias a todos. Que estén Saludos. bien allá en México, y ya nos veremos con tequila. Ojalá. O vino de por medio, pero en Esperemos que algún muy momento pronto. nos vemos. Claro, nos Ojalá vemos. que sí, José Antonio. Con algo de Gracias. alcohol. Un abrazo, hasta luego, gracias. Chau, chau. Chao, chao. Chao, chao. Chao.